Estamos realizando esta entrevista para ayudarte a entender qué es el Estado de Israel y por qué hace lo que está haciendo, por ejemplo, ahora con el genocidio contra la población en Gaza. Pero en este caso, para entenderlo en más profundidad y a través de experiencias muy concretas, vamos a dialogar con un compañero, Sergio, que acá nos acompaña, que vivió desde adentro esa situación al haber estado ahí en una época de su vida, al ser parte de una familia de origen judía. Y bueno, vamos a ver un poco cómo fue esa historia y qué es lo que pasaba, un poco siguiendo la experiencia de su vida. ¿Cómo te va, Sergio? Bien, bien, sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Dale, dale. Mirá, empecemos por el inicio, digamos, ¿no? Sí. Tu familia, ¿de dónde viene? ¿Vos dónde naciste? No, yo nací acá en Buenos Aires. Mi familia sí viene de lo que ahora es Ucrania, una parte, otra. Sí, en general de lo que ahora es Ucrania, de la parte oeste de Ucrania. Toda viene de allá, menos una abuela que era rusa, de Odessa, pero que De es Odessa. Ucrania, pero en esa época era Rusia. Y ellos vinieron a la Argentina, hubo dos que vinieron para la época de la Revolución Rusa, un poquito después, por parte paterna, y después los otros dos abuelos vinieron ya en la década del 30, en el año 30, justo. Justo para esa época. Justo en el año 30, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Tengo una familia de la familia materna fueron todos liquidados por el nazismo. No, quedó una sola tía de mi mamá que se salvó del tema del nazismo, del holocausto nazi, porque estaba casada con un ucraniano, con un tipo que no era, con su compañero no era judío. Y él estaba enlistado en el Ejército Rojo y de alguna forma la pudieron guardar. La pudieron, digamos, pagando. Igual este hombre, la familia de este hombre tuvo una represalia por eso. Pero bueno, Claro. esa tía esa se salvó, digamos, del holocausto, y después la víctima se cuentan por decenas, no sé. La familia nuestra para la fiesta, digamos, son mesas muy chiquitas, Claro, porque exactamente. no quedó nadie, fue tremendo, eso fue tremendo. Era gente de campo, digamos, que estaba acostumbrada a que la persigan, a hacer, como se dice, atacada ellos pasaron la guerra civil rusa y siempre con cierto respeto hacia lo que era el Ejército Rojo, que lo trataban bien, digamos, y los blancos eran siempre, digamos, los blancos, los cosacos, siempre se contaban esas cosas en la familia. Pero bueno, eso era previo al sionismo, digamos. Claro, sí, exactamente. Son los años anteriores. Claro, son los Exactamente. años anteriores. Sí. Bueno, y entonces vos acá nacés en Buenos Aires, Sí. te criás en todos los primeros años en el marco de la comunidad judía. Sí, yo nací en Buenos Aires, me crié en Avellaneda, digamos, una comunidad judía muy plebeya, digamos que había de todo, ahí había propietario y había proletario también, había laburante que no tenían casa, que vivían en conventillos. Yo en el barrio mío había conventillos de judíos, todos judíos. Claro. Algunos laburaban en el frigorífico Anglo, había otro que era herrero, otro era un pequeño comerciante, otro un peluquero, otro, digamos, había mucho, muy plebeyo, digamos, muy plebeyo. No eran grandes comerciantes, no eran grandes usureros, ni prestamistas. Eran otro sector. Era un sector social un poco más plebeyo, sí. Bien. Mi viejo era un laburante, había laburado era textil, había laburado en la Shell, ahí en Avellaneda. Y entonces, bueno, pasás tu infancia Sí, y en algún momento decidís irte a Israel. claro, sí, ¿Y sí. ¿Por qué tal es cual. eso? Contanos. Y bueno, porque yo tenía
digamos, jugaba la pelota con los pibes del barrio, pero también tenía que ir a la escuela judía, a la cosa, a la institución, digamos, te regimenta, te mete en la cabeza que vos no sos de acá, que como es tu lugar en el mundo es Israel. Es Israel. Es así para hacerla corta, es tu lugar en el mundo, de donde vienen, como es, porque Dios le prometió esa tierra a Abraham o a Jacob, entonces vos pertenecés allá, acá no tenés nada que hacer, acá sos un extranjero, un ajeno, y en lo posible tenés que juntarte lo menos posible con los gentiles, Claro. los gentiles serían los argentinos. Hay un término, digamos, en el idioma judío que es muy despectivo, digamos. No lo voy a traer acá. Pero claro, todo eso ha actuado esa presión sobre la cabeza de un adolescente. Sí, de un pibe de jardín de infantes. El jardín de infantes es eso, digamos, es así. De arranque, sí. De arranque. Vos acá en un jardín, en la escuela primaria, en el acto del 25 de mayo, del 9 de julio, no sé, vas como disfrazado de granadero, y ahí, en el acto del Día de la Independencia de Israel, va disfrazado de soldado israelí. Claro. ¿Es así? O de colono. No, o de colono que va a una tierra vacía. La tierra está vacía. Entonces vos sos un colono que va a conquistar el desierto. Sí. Una de las grandes mentiras y mitos. Claro. Sí. Que la tierra estaba vacía. Claro, tal cual. Bueno, y entonces te vas a Israel. ¿Eso qué edad tenías ahí? Y tenía 17 años. Yo era parte de un movimiento judío de izquierda, entre comillas. Tenía una fotito del Che Guevara en una pieza, no sé, o que tenía cierta justificación de izquierda para defender a Israel. Claro, para defender a Israel, para justificarlo. Decía, no, sí, dice, hay problemas con el imperialismo, es un país complicado, pero no es lo mismo que el resto, porque lo ponía medio que lo quería poner como una cosa de liberación nacional, hacían todo un relato muy, muy rebuscado, pero bueno, a mucho, le entró a mucho, ¿es así? Claro, sí. Era una propaganda buscándole una parte positiva a algo para entusiasmar un poco, exacto. ¿Y llegaste en qué año? En el 79. 79. Sí. ¿A dónde llegaste? Y llegué cerca de la capital, de Tel Aviv, cerca de la capital. Yo cuando llegué, te digo, ya cuando llegué, 79 era época de dictadura acá, pero uno se sale del aeropuerto, del puerto, de donde vos llegás y es como que entras en un portaaviones directamente. Cualquier calle de cualquier ciudad es un portaaviones. Ves pasar gente no con armas, acá ves cana con un arma, pero allá es gente con una ametralladora, con un fusil ametrallador, M16, no sé, o de lo que vos quieras. Todo el mundo armado, camiones militares, semirremolque con tanque, con blindado. Eso la escena es como si estuviera arriba de un portaaviones, digamos, eso me chocó. Lo primero que me chocó. Apenas llegué. Fue una cosa que me chocó mucho. Y entonces ahí llegaste y ¿qué fuiste a hacer? Yo fui a estudiar. Fui a estudiar a terminar el secundario. Había una cosa, un plan de estudio secundario. Fui a terminar la escuela secundaria. Fui a un colegio internado que había un plan de estudio para argentinos, para gente así latinoamericana, pero que la mayoría eran los alumnos eran gente israelíes judíos, porque de 700 alumnos judíos había un árabe. Eso era, digamos, también otra cosa que me impactó. Digamos. Que te impactó, exacto.
había, acá la escuela era para todo, qué sé yo, una cosa rara. Bueno, pero bueno, sí, fui. Y compartí el internado ese y el estudio con gente israelí, digamos. Israelí de baja, muy plebeyo también. Muy plebeyo, tipo de familia de laburante. La mayoría de lo que yo, con lo que yo estaba eran migrantes de los países árabes, judíos de los países árabes. Había uno que venía de Libia, otro era de Marruecos, otro era de Irán, venía de Irán Entonces, bueno, con ellos, digamos, compartí el lugar ese. ¿Y qué es lo que fuiste viendo? Porque vos fuiste, Claro. entiendo yo, siendo un adolescente, Sí. con la ilusión de encontrarte algo Yo fui, positivo. claro. ¿Y qué te empezaste a encontrar? Y bueno, empecé, por ejemplo, cuando fui al primer lugar que fui, así que al kibutz, digamos, lo primero que quería conocer era la experiencia socialista. Claro, porque era la del propaganda kibutz. que había en Claro, todo el mundo, que eran claro. comunidades Era comunidad, igualitarias. era una comunidad. Lo primero que me hizo ruido que el tipo que estaba, digamos, al frente de la comunidad era un sudafricano, digamos, judío sudafricano, digamos, a mí un sudafricano muy racista, digamos, que decía, bueno, esto es una comunidad, qué sé yo, pero acá estaba todo muy segmentado, acá se tenga cuidado con lo que se consume, qué sé yo. Bueno, estaba en una comunidad cerrada, pero bueno, y lo primero que hay tenía una bandera roja, me acuerdo en el comedor, una bandera roja, el merchandising de la Segunda Internacional, decía, qué sé yo, bandera roja, no sé, trabajadores protestando. Pero una vez me acuerdo que ellos ya tenían, no sé, un viernes a la noche se hacían reuniones de balance, no sé de cómo le había ido con la cosecha, con esto, con lo otro. Y a mí me había molestado que en ese lugar tenían mano de obra árabe. Árabe, claro. Árabe que tenía otro trato, digamos. Eso no tenían ni acceso a la comida, al comedor, ni nada. Eso venían en un camión. Eso venían en un camión y se iban, digamos, antes de las 6 de la tarde se iba, porque la ley allá era que el árabe no podía quedarse en el territorio israelí. Trabajaba y se iba. Trabajaba y se tenía que ir. No podía quedarse ahí ni a cenar ni nada, no. Entonces le pregunté en la reunión esa le digo, mira, me hizo ruido, qué sé yo, eso de que no tienen un trato distinto, qué sé yo, y se me acercó el que era el coordinador del grupo y me abrazó así y me dijo en voz baja, cállate la boca, pelotudo, cállate la boca, me sacó, digamos, de la reunión. Eso fue una primera experiencia que tuve con eso, digamos, una primera. Después la otra que me pegó, digamos, en esa época, esa era la época en que se había firmado un acuerdo, Egipto había firmado Sadat, que después pagó, digamos, ese acuerdo lo tuvo que pagar, fue ejecutado por haber hecho esa entregada. Había habido el acuerdo ese de Sadat con Begin y había cierto ambiente, digamos, de pacifismo y qué sé yo, y ya había un poco de ruido con el tema de los colonos. Eran pocos los colonos, ahora son 700.000, en esa época eran, no sé, 500 colonos, una cosa así. Una avanzada. Una avanzada, era muy chiquita, era un partido facho muy chico. Y hubo una movilización muy grande. Yo fui a esa movilización con varios compañeros míos de estudio. Fuimos varios. Era contra los colonos, que era contra, decíamos... Una movilización en Tel Aviv. Sí, en Tel Aviv, sí. Era de israelíes contra los colonos. Que era un movimiento facho muy chiquito en esa época. Una movilización pacífica, ¿no?
Bueno, no sé, que otra de las cosas que pegó, digamos, en esa época de la movilización, por ejemplo, hubo una política de Israel hacia algún tipo de apertura hacia sectores árabes. Incluso le dejaron elegir a algunos intendentes en alguna localidad de Cisjordania, me acuerdo. Yo estaba cerca de la frontera con Cisjordania y habían elegido a un intendente que era bastante colaborador con los israelíes, no era sospechado de ser de la OLP, ni de izquierda, ni nada. Y bueno, lo eligieron y a la poca semana le pusieron una bomba, una cosa tremenda, lo dejaron lisiado para el resto de su vida al tipo, lo mismo israelíes, digamos. Fue una cosa que claramente fue un atentado de Israel hacia este tipo. Bueno, fueron todas cosas que me fueron... Claro, te iban marcando un poco. Me iba marcando, sí, después cuestiones domésticas, el día a día, no sé, el día a día, cuando subía un árabe a un colectivo dentro de Israel era un escándalo, digamos, era una cosa que el colectivero lo primero que hacía era pedirle que le muestre todos los bolsos, si no quería no lo llevaba, no lo dejaba subir, lo bajaba cuando quería. Desprecio, absoluto. Total. O capaz que si el colectivero quería, paraba en un retén militar y le decía, bájenlo, no, bájenlo, llévenselo, y se lo llevaban. ¿No? Una cosa así, pero con gente común, normal, de la calle. No. Digamos, eso se veía a cada rato. Sí, exactamente. Y sigue pasando. Sí, ahora es peor. Peor todavía. En esa época, bueno, no sé, el uso del agua, no sé, una vez me tocó en una excursión ir a buscar agua, entonces había una cola de gente con un tacho de 20 litros árabe. Y a mí me hacen pasar adelante claro. para cargar el agua, que si los demás se quedan esperando, sí. El uso del agua, no sé, todas cuestiones. Bueno, ahora se lo hacen a todo el pueblo de Gaza. Claro, sí, ahora de conjunto, sí, claro, sí. Exacto. Sí, en esa época era más light, pero ya había una política para hostigar, digamos, para cansarlo, para que se vayan, para discriminar. Y vos, bueno, ¿estuviste estudiando, trabajaste también? Sí. Al poco tiempo tuve que empezar a trabajar. Tenía que ir a laburar al centro de Tel Aviv, a un bar. Era un bar en un lugar parecido, no sé ahora, digamos, qué será de eso, pero en esa época era algo parecido a la avenida Leandro Alem, una cosa así, a la vuelta de lo que era el comando en jefe del ejército de allá. Era un bar al paso, un bar, y era lavaplato, bachero, cocinero, hacía café, qué sé yo, laburaba ahí. Y laburaba con dos árabes, laburaba, digamos, en mi trabajo, trabajaba con dos árabes, uno me acuerdo el nombre, Yusuf, era uno, y del otro no me acuerdo. Éramos muy compañeros de laburo, muy compañeros de laburo, uno me hablaba, había sido en esa época la revolución iraní, eso había pegado, digamos, había pegado. Entonces me hablaba, me preguntaba por la Argentina, qué sé yo, y ellos conocían al Che Guevara, digamos, en general los árabes para ellos eran entonces el tipo me decía, y me extraña, dice, que un tipo que sea seguidor del Che Guevara te caga, qué sé yo, una cosa que también ¿También te pegaba? Me pegaba, sí. Y tenía buen diálogo, éramos, digamos, un buen diálogo de trabajo, tenía, aparte del trabajo. Una vez tuve el desatino de preguntarle, este pibe estudiaba allá. Estudiaba y como lo vi una vez con un guardapolvo blanco, le pregunté si estudiaba medicina.
Y se me rió y me dice, no, dice, nosotros acá podemos llegar hasta auxiliar de enfermería. Después no puede ni siquiera, claro. Eso lo escuchó la encargada del local, del lugar ese, y me sacó, digamos, y me dijo, escuchame, me hizo una reprimenda y me dijo que me había hecho una denuncia a la policía, porque ya veía que reiteradamente yo hablaba con los tipos estos, con mi compañero de trabajo, y que eso era que estaba vulnerando la seguridad nacional. Ya empezabas a estar marcado de alguna manera. Claro, sí, claro. Sí. Solo por preguntar y hablar. Sí. Así de fácil, sí. Muy sencillo era. No llegué a hablar ni de los dos estados, ni de nada, digamos, no. Eran cosas más elementales. Cosas más, sí. Y porque es evidente que lo que es elemental para una persona en otro país, cuando llegás ahí no es lo normal. Claro. Ahí hay una cosa mucho más sí. violenta. Y Sergio, vos me decías antes de empezar la entrevista que para esa misma época tuviste la experiencia que también te marcó, entiendo, de ir a un acto, una marcha el 1 de mayo. Sí. ¿Y qué pasó? Una marcha del 1 de mayo que la citaba, lo que es la CGT, allá se llama Istadrut, se llamaba, no sé ahora cómo será, digamos, qué peso tiene en la vida. En esa época tenía un peso. Bueno, fui a ver el 1 de mayo y me metí en una columna de trabajadores árabes, digamos. En esa época había una columna, eran textiles que marchaban con una barredora que decía Israel-Palestina y un corazón en el medio. Clara, digamos, era gente que estaba por la solución de los dos estados. Bueno, me metí, me gustó pero el tema es que eran árabes y yo ya tenía, se ve que estaba marcado. Estabas marcado, claro. Y no sé, hice 10 metros con esa columna y me sacaron de los pelos, me llevaron a la Recoba, digamos, a la avenida contigua, a esa plaza donde estaba arrancando la marcha. Me tiraron al piso, me hicieron, digamos, primero, antes de detenerme, de llevarme detenido, me tuvieron en exhibición. La gente, digamos... Ante la gente, la gente, digamos, no en la marcha, digamos, eso era fuera de la marcha y la gente que pasaba por ahí, digamos que ese es el otro carácter del Estado, que es un Estado muy fascista. La gente me quería linchar. Claro. Sí. Digamos, se la remolinó gente y el tema era... Este tipo es un terrorista, decían, hay que matarlo, qué sé yo, una cosa así. Por haber hecho 10 metros en una marcha. 10 metros en una marcha, 10 metros, yo creo que menos, pero 10 metros por ser generoso, sí. Entonces te venían viendo, digamos. Sí. Después, bueno, me sacó lo que me sacaron, digamos, sacaron a la gente y me llevaron a un celular, a una alcaldía, qué sé yo, y tuve una breve detención. Digamos, donde me preguntaron, qué sé yo, de dónde venía. Yo le dije que era de la Argentina, ¿no? Y entonces me dijo uno, no sé qué era, digamos, porque no conocía los grados, yo no lo conocía ni me interesaba, pero el tipo me dice, güey, acá venís a romper las pelotas, me dice. Dice, ahora vas a quedar detenido, te vamos a llevar detenido con árabes, dice, que te van a cortar en pedazos, qué sé yo. Bueno, eso fue la primera, fue breve, digamos, me soltaron al poco, digamos, no sé, habré estado 3 horas, no más que eso. Poco tiempo. Sí, una fichadita y listo, de afuera. Bueno, Sergio, para que nos sigas contando un poco más tu experiencia ahí. Sí. Bueno, ya nos contaste varios ejemplos, ¿no? De lo difícil que era la vida dentro de ese país en ese momento. Sí. Por supuesto, vos decías que estuviste en el 79, ¿no? 79 al 80, sí. Israel había 12 años antes, había sido la guerra del 67, había extendido su territorio en guerra contra otros países árabes, tenía la necesidad también política seguramente del momento de mostrar que no era ni un Estado nazi ni fascista ni nada, sino una cosa distinta. Por supuesto. Ahora, de lo que vos contás,
surge, por supuesto, que esa no era la realidad. Más bien, había un trato completamente diferenciado entre las distintas sectores, ¿no? Si eras árabe, palestino, israelí. ¿Cómo lo vivenciaste vos? Bueno, en esa época también había dentro de los mismos, digamos, en esa época había estamentos, digamos, como la Claro. Sudáfrica racista, había judíos que eran ciudadanos plenos, después había judíos negros y judíos de origen árabe que eran ciudadanos de segunda. Ya esos eran Aunque eran judíos. Eran judíos, sí, con Pero derecho negros. pleno, pero ya tenían un trato diferente. Digamos, esos iban a otras escuelas, tenían otros trabajos, otra ubicación social, llenaban las cárceles. Por ejemplo, las cárceles en esa época estaban llenas de todo el AMPA de Israel en general en esa época era de judíos provenientes de Yemen, de Marruecos, de Libia, de esos lugares, pero era ciudadano pleno. Después había árabes de segunda, digamos que había sectores que creo que los drusos, por ejemplo, eran una secta es una secta del Islam que estaba, digamos, bien considerada por el Estado de Israel, que tenía algún derecho, Había árabes israelíes también, que tenían ya menos derecho, que vivían, que eran los que quedaron de la Nakba, del gran genocidio que hubo en el año 47 al 48. En general era la gente que se resistió. Que se resistió y quedó ahí. Sí, hubo sectores que resistieron y que no lo pudieron sacar, digamos. Había poblaciones, había poblados como por ejemplo Nazaret, me acuerdo en esa época, que era una ciudad árabe, y que Israel le hizo arriba de la ciudad árabe y montó una ciudad para ciudadanos judíos, por ejemplo. Pero a los árabes no lo pudieron sacar de ahí, y eran ciudadanos con cierto derecho dentro del Estado de Israel. Así había en otras ciudades también. Después estaban en el último escalón, estaban los de los territorios anexados del 67. Claro. Eso directamente no tenían ningún derecho a nada, pero también había una cierta, digamos, tenían cierto, había cierta convivencia con lo que eran los árabes de Cisjordania, pero ya en esa época con lo de Gaza no había ninguna convivencia. Digamos, Gaza ya era un lugar bastante más cerrado. Yo, por ejemplo, no conocí Gaza, sí conocí Cisjordania. Pude ir a Cisjordania y tener una convivencia con una familia muy campesina, ¿sí? De un pueblo que está cerca de la ciudad de Nablus, lo que hoy es Nablus. Había tenido gente abierta, que me acuerdo que tenían una vez nos invitaron a comer, a mí me llevó una israelí que era una tipa piola, digamos, que tenía cierto contacto con árabes. En esa época había algunos sectores que tenían cierto, que les interesaba, digamos, no eran tan jodidos, tan racistas. Nos llevó, me acuerdo que tenía una foto para los árabes en esa época. Gamal Nasser era como Perón acá, Claro, una cosa, Perón, tenía una sí. foto, me impresionó, digamos, la foto, y el tipo, hablamos mucho con el dueño de la casa, bueno, y había cierto, eso con árabes de Cisjordania, en Gaza era distinto, el régimen era durísimo, digamos, era un régimen militar cerrado, acá era un poco más abierto, todavía no había colonos, no había... Y en general, el tiempo que tuviste vos, por ejemplo, ante Sí. reclamos de árabes, de palestinos, había mucho elemento represivo. ¿Cómo era el trato? Y el trato era duro, muy duro, digamos, muy duro. Yo recuerdo una vez
en el año 80, yo calculo que debe haber sido para agosto del 80, en la otra capital, tiene dos capitales Israel, en la otra capital había un reclamo. En esa época había un arzobispo, un caso muy resonante que fue un arzobispo católico que lo había metido en cana, supuestamente también todo por terrorismo, porque ahí todas las causas son por terrorismo, todo claro. Es terrorismo. Se llamaba Capucci, Hilarión Capucci se llamaba, y había sido todo un escándalo eso, que hayan metido preso a una autoridad, digamos, un dignatario de la iglesia, y lo habían, por una gestión como es de Juan Pablo o del Vaticano, lo tuvieron que soltar, digamos. Aparte, eso provocó un cierto revuelo, digamos, hubo un revuelo y de ahí surgió una huelga de hambre en una prisión israelí, que se llamaba, no sé si existe todavía, Napja. Yo estuve en un comité de apoyo de ese evento y, bueno, por ir a entregar un petitorio, una marcha pacífica. Igual en esa marcha, digamos, se veía que cómo las marchas eran populares, cómo había espíritu, digamos, de que cuando se marchaba en defensa de presos palestinos, iba todo el mundo, iban los mendigos, la gente que laburaba vendiendo pan, la gente que laburaba en la ciudad vieja. Lo más plebeyo. Lo más plebeyo, digamos, era al llamado de la mezquita o al llamado de la marcha, digamos, cerraban todos los negocios e iba todo el mundo a esa marcha. Y fue una marcha muy multitudinaria y muy reprimida, pero brutalmente. Una represión que acá, digamos, no sé, acá te pegan con una tonfa, o te tiran, ahí era directamente a pegarte, digamos, con un fusil cargado, digamos, y si se le escapa un tiro, el problema tuyo, era así, digamos, era tremendo, era brutal, una represión brutal. Es muy parecido a las imágenes que se ven, ahora más allá de ahora, claro. El ataque a Gaza, en todos estos años previos, siempre. Sí. Línea fronteriza van con las armas cargadas. Claro, sí, chicos, con armas chicas. cargadas, nada de gas, no hay cosa, ni gas lacrimógeno, digamos, era una fuerza de choque directamente con arma cargada, así. Y un pibe que estaba al lado mío, que me acuerdo que seguramente lo deben haber dejado lisiado de un brazo porque se lo machacaron contra una baranda de una forma que sí, toda la fractura. Todas. Destruido. Sí, destruido, sí. Sí, es la brutalidad, exactamente, Sí. que muestra, en esas pequeñas cosas muestra el carácter de un Estado, efectivamente. Sí. Que es el rol y el peso de toda su fuerza de seguridad, exactamente. Después el rol de las Fuerzas Armadas. Yo compartía ahí en la escuela, por ejemplo, con un compañero mío que contaba lo que había sido la guerra de los 6 días, esa que él dice, sí, yo tuve a mi familia, toda mi familia estuvo en la guerra de los 6 días, y mi hermano dice, tomó prisionero, dice, y él dice, degolló a 7, tipo que eran prisioneros. Claro. Una cosa que sí. Normal para ellos. Normal, sí, algo normal. Bueno, tremendo. Y escuchame, Sergio, entonces, después de todo eso, te sacan. ¿Cómo es? ¿Cómo termina tu historia ahí? Y bueno, ahí la historia termina que sí, yo termino, digamos, ahí ya estaba en edad, yo podía haber seguido estudiando, ahí en la universidad tenía acceso gratuito, digamos, para los migrantes judíos es gratis la universidad. Pero me imagino que ya sentía que ese no era No, digamos, claramente no era mi lugar en el mundo, digamos, eso era claramente así, entonces, bueno, tuve que emprender el regreso, que fue muy complicado también, pero un regreso donde, ya ellos también, digamos, ellos me habían advertido ya de que no
de que en caso de que me quedara allá, iban a, digamos, yo iba, que por ejemplo, no me querían en el ejército, digamos, allá en lo que son las Fuerzas Armadas, ellos la dividen en una parte más combatiente, y ¿cómo es en todas las Fuerzas Armadas del mundo? No sé, una más que va más la infantería, que en ese tipo de arma no me querían, digamos, que tenía que tener, que por la cabeza mía no servía para eso, que en todo caso podía servir para la oficina o para una cosa de la artillería u otra cosa. Pero bueno, yo ya me quería ir. Te querías ir, por supuesto, y sí. eso también me aceleraron. Yo fui, digamos, me tenía que ir y con un sistema de vuelo que tenía que esperar 2 días en el aeropuerto, pero ellos me facilitaron el trámite para que me fuera inmediatamente. Vos te querías ir y ellos querían que te Ellos vayas, querían que me fuera, digamos, también. Bueno, y fue... Yo saqué las conclusiones también. Había gente, digamos, había gente piola dentro de eso. Yo tenía, por ejemplo, una profesora de historia, casualmente, que la tipa me decía, mirá, en varias charlas me sacó, digamos, a charlar aparte, me decía, mirá, dice, acá, dice, nosotros acá no tenemos nada que ver en este lugar, acá somos ocupantes, digamos, me lo decía. Te pido que esto que hablamos, lo hablamos entre vos y yo, quede acá, claro. Qué sé yo. Sí, dice, no tenemos nada que ver con esto. Esa me ayudó también a sacar algunas conclusiones. Algunas conclusiones, sí. Y después toda una política de ocultamiento, ¿no? Ellos ocultan el gran genocidio que cometieron. Del año 47 al 48 lo ocultaban, por ejemplo, eso lo vi también, eso lo vi en ciertos lugares, digamos, se nota, digamos. Todavía hay lugares donde están, donde ellos han plantado, por ejemplo, todo bosques de pinos, no sé, pero vos vas caminando por el bosque y ves alguna cosa rara, algún lugar donde fue una aldea, por ejemplo, y eso me lo confirmó un cuidaparque, un guardabosque. Me acuerdo que una vez fui, tenía era israelí el tipo. Habíamos ido ahí a un parque nacional y el guardaparque me contaba que eso había sido una aldea palestina, es así, que la casa del guardaparque era la casa de un dignatario árabe hasta antes del 47. Y que sí, que también me decía, esto fue acá, dice, esto fue... Claro, está tapada, lo que fue una aldea queda tapada por otras cosas. Está todo tapado, sí, está todo tapado, pero sí, el tipo me decía, esto fue un genocidio, sí, claramente, esto fue, acá vivía gente, vivía una civilización, sí, tenía... Claro, que es lo que pasó, lo que vos contás perfectamente sí. Del 48, sí, que sí, es, sí. de hecho, una limpieza étnica de un montón de comunidades expulsadas, asesinadas, reprimidas. Sí. Exactamente. Bueno, y entonces, Sergio, volviste a Argentina, me imagino, ya para el último tramo de la dictadura. Para el último tramo, sí, claro. Sí, en el 80, encima, en el 81 tuve que hacer el servicio militar acá. ¿Acá? Sí, tuve que hacer el servicio militar, ya, pero bueno, ya una vez que... también vi equipos militares que venían de Israel, digamos, Israel colaboró con la dictadura. A mí me tocó en el arma de comunicaciones, todos los equipos eran israelíes. Eran israelíes, claro. Y en alguno de esos momentos te habrás acercado a la izquierda y al fascismo, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Y en el 81. 81. En el 81 sí, en el 81 primero había estado cerca de un amigo de Farinello, del Liceo Morales, ahí en Avellaneda, tenía una capilla en Villa Domínico, por Villa Corina, por ahí. Y bueno, a partir de ahí, un compañero que me contactó con compañero del PCT en esa época y empecé a militar. Claro. Todos estos años, y acá seguís, Sergio. Acá muy bien. Sí. Y escúchame, y de tu experiencia, y un poco
uniéndola a lo que está pasando hoy, ¿no? Que es ese genocidio tremendo Sí. sobre Gaza, sobre sus hospitales. Bueno, ahora bombardeando Cisjordania también, Sí, los sí. últimos días, campo de refugiados. Ya en ese entonces se peleaba por una Palestina única, laica, no racista, democrática. Sí, sí. Ahora en este periodo ya de crisis capitalista, a nosotros nos gusta decir una Palestina socialista también. ¿Qué opinás? ¿Seguís creyendo vos que eso es una solución para el problema? Y yo creo que sí, yo creo que la única, digamos, que ya la solución de los dos estados se probó, digamos, se probó, está recontraprobada, fue un artilugio que usó el Estado de Israel y el imperialismo para ganar tiempo ante la intifada, las dos intifadas, digamos, lo usaron para ganar tiempo, porque eso no se concretó, digamos, no hay Estado palestino, no lo hubo nunca. Hay una truchada que es la Administración Nacional Palestina, que no tiene jurisdicción sobre nada, ni sobre el agua, ni sobre nada. Nada. Digamos, sobre nada. Solamente hace de policía para controlar algunas movilizaciones y hace de colaborador con el ejército de Israel y nada más. Sí. Y que sí, que yo creo que hay un sector digamos, yo creo que es posible, digamos, que es la única salida, que no es fácil, lógico. No, por supuesto. No es una salida fácil, pero que es la única salida viable en ese conflicto para que haya una convivencia, digamos, para que haya una convivencia entre los originarios de esa tierra que hoy viven en Gaza, en el Líbano, en Siria, en un exilio. Digamos, creo que la única forma del regreso de toda esa gente que mantiene, digamos, todavía toda esa familia, toda esa gente mantiene la llave de la casa de la cual fueron desalojados en el año 47, 48, y que sí, que es lo más, digamos, primero es la destrucción de ese Estado, digamos, de ese Estado racista, genocida. Es la primera tarea y yo creo que está combinada con toda la lucha de los pueblos árabes de la región, digamos, está muy, muy enraizada con la lucha de los pueblos de Egipto, de Argelia, de Siria, de lo que fue la primavera árabe, bueno, que tuvo algunos resultados contradictorios, pero y que sí, pero sí, yo creo que tiene que ser, digamos, en otra época estaba más mediado digamos, tenía un poquito más de espacio para una cuestión más democrática, más nacional, que era la época de la AWP, donde había una dirección que empujaba, digamos, por una Palestina laica, no racista, y ahora esa dirección no está, digamos, ya no está, digamos, se vendió, se traicionó, por eso apareció Hamás, por eso hay otros fenómenos, y yo creo que sí, que tiene un peso. Tiene un peso el tema de una Palestina socialista digamos, en esa zona del Medio Oriente. Sí, se trata de volver en un sentido hasta antes del 48, Claro. que es como debió haber sido siempre. Sí, sí. Bueno, Sergio, te dejo una última pregunta. Dale. O una reflexión. Sí. En general, acá en nuestro país no pasa mucho, pero hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que tienen movilizaciones de comunidad judía en apoyo a Palestina, algunas muy fuertes. De hecho, algunas con carteles que dicen no nuestro nombre. ¿Vos qué le dirías o qué mensaje tenés para un joven judío, por ejemplo, que vive en nuestro país? Yo lo primero, yo creo que tiene que abrirse la cabeza. Digamos, primero es que hay que reconocer que el mundo de la colectividad judía es una colectividad muy cerrada. Hay mucho prejuicio, hay mucha presión, digamos, ideológica, sentimental de la familia, etcétera, Claro. etcétera. Pero que el joven, digamos, tiene que abrir la cabeza un poco, digamos, si está en contra de la dictadura, si está en contra de la represión, en contra de la derecha, tiene que saber que tiene que estar en contra de lo que hace el Estado de Israel, digamos, si no puede haber dos pesos y dos medidas diferentes para una cosa y para la otra. Y yo creo que tiene que abrirse la cabeza y el corazón también, porque la verdad que
las escenas esas del hospital Al-Shifa, de Tremenda. los pibes fuera de la incubadora, digamos, son tremendos. ¿Qué es lo Las que- ancianas, que son parte Claro. de la nueva NACUA, de hecho ahora no saben ni hacia dónde están yendo. ¿Qué es lo que los tipos, digamos, lo hacen no porque se le escapó, ni, digamos, lo hacen porque es su política, es genocidio abierto, digamos, eso allá no lo ocultan, digamos, no lo ocultan, eso no lo ocultan, eso te dicen allá. Una de las consignas en la época, en aquella época que estaba, era el árabe bueno es el árabe muerto. Terrible. Entonces hay que abrir la cabeza, digamos, con todo eso y repudiarlo, lógico, digamos. Hay que romper con el Estado de Israel, hay que romper con... que acá tiene digamos, la cara visible de eso son, no sé, Feynman, el otro, Waldo Wolf, digamos, de Waldo esa gente, Wolf. Veraja, el dueño del banco, ¿cómo es? Del banco, Mayo de Bedtime, el dueño, Sí. de, un patrón, dueño de una, digamos, tiene que romper con todo eso, es así, ¿no? Tal cual. Yo lo invito a eso. Perfecto. Bueno, y a que se sumen y Claro, que nosotros sigamos haciendo lo posible por apoyar al pueblo palestino, totalmente. que se lo merece y tiene derecho a vivir en su territorio. Sergio, Dale. mil gracias por venir. Dale, Un igualmente. gusto. che.